Hay un libro que no se lee, se sobrevive, no tiene fórmulas, no tiene pasos bonitos, no tiene frases motivacionales con fondo de atardecer. Tiene verdad, del tipo que duele, y cuando ciertas personas lo leen, algo dentro de ellas se rompe, no de la manera mala, de la manera en que se rompe una costra sobre una herida que nunca sanó bien. Esta es la historia de Ramiro, un hombre ordinario, en una vida ordinaria, que abrió ese libro una noche de martes, sin esperarlo, sin buscarlo, y que nunca volvió a ser el mismo, no porque el libro tenga magia, sino porque Ramiro tenía algo que no sabía que tenía, y el libro se lo mostró. Quédate, porque esto apenas empieza. Ramiro tenía 34 años, vivía en Querétaro, trabajaba en una empresa de logística, coordinador de rutas, escritorio gris, silla sin descansabrazos, café de máquina. No era infeliz, exactamente, pero tampoco era feliz, exactamente. Era algo más difícil de nombrar. Era cómodo, estable, predecible. Se levantaba a las 7:10, no a las 7, a las 7:10, porque le daba 10 minutos más al cuerpo antes de rendirse a la alarma. Desayunaba lo mismo de siempre. Tomaba la misma ruta al trabajo. Comía en el mismo restaurante de lunes a viernes. Tenía 34 años y ya sabía exactamente cómo iba a ser su vida a los 40. Eso no lo asustaba. Y eso era exactamente el problema, que no lo asustaba. Un martes de octubre. Sin nada especial. Ramiro llegó a casa a las 8 de la noche. Su esposa, Elena, estaba visitando a su mamá. Sus 2 hijos dormían en casa de los abuelos. La casa estaba sola, y él también. Abrió el refrigerador, lo cerró sin sacar nada. Se sentó en el sillón, prendió la televisión, la apagó, se quedó sentado en el silencio. Y en ese silencio algo raro pasó, una pregunta apareció, sin invitación, sin contexto. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te diera miedo? Ramiro intentó responderla, y no pudo. No porque hubiera demasiadas respuestas, sino porque no había ninguna. No recordaba, no en años, quizás nunca. Se levantó, fue a la recámara, y en el buró, bajo una revista de fútbol y un cargador enredado, había un libro que Elena había comprado semanas antes, que nadie había abierto. Lo tomó, leyó el título. No supo bien por qué, pero lo abrió y no lo cerró hasta las 3 de la mañana. No voy a resumir el libro. Eso no es lo que importa aquí. Lo que importa es lo que Ramiro escuchó cuando lo leyó, porque 2 personas pueden leer las mismas palabras y escuchar cosas completamente distintas. Lo que Ramiro escuchó fue esto: has estado huyendo. No de las cosas difíciles, de ti mismo, y has sido tan bueno huyendo que ya ni siquiera sientes que corres. Esa no era una cita del libro, era lo que Ramiro tradujo con su propia historia, porque el libro hablaba de alguien que había llegado al fondo de verdad, no al fondo de las quejas cotidianas, al fondo donde ya no queda nada que perder, y que desde ahí había construido algo que nadie le podía quitar, no dinero, no fama, no músculos, una relación diferente con el dolor, con el miedo, con el límite. Ramiro terminó el libro, se quedó mirando el techo, y en lugar de sentirse motivado, sintió vergüenza, vergüenza de cuánto había dejado sin intentar, vergüenza productiva, del tipo que mueve. A la mañana siguiente, Ramiro se levantó a las 5, no a las 7:10. A las 5 salió a correr. No había corrido en serios desde la preparatoria. Sus tenis eran de trabajo. Su ropa era una Pants vieja y una camiseta de un evento corporativo de 2019. Corrió 4 cuadras y tuvo que detenerse. 4 cuadras, jadeando, con las rodillas quejándose, con el pecho ardiendo,
parado en una esquina a las 5:15 de la mañana con las manos en las rodillas. Un señor mayor que lo vio pasar en bicicleta ni siquiera lo volteó a ver. Ramiro pensó en regresar a la cama. Ese pensamiento duró 3 segundos. Luego recordó una frase del libro. No exactamente, sino la idea detrás de ella. La mente se rinde mucho antes que el cuerpo. Siempre. Volvió a correr. 4 cuadras más. 8 en total. Llegó a casa. Se duchó. Llegó al trabajo a la misma hora de siempre. Se sentó en su silla sin descansabrazos. Y algo era diferente, no en el mundo, en él, algo tan pequeño que casi no existía, pero existía. Lo que siguió no fue una transformación cinematográfica. No hubo música de fondo, no hubo un montaje de 30 segundos. Hubo 30 días de levantarse cuando todavía dolía, cuando todavía no tenía ganas, cuando el cuerpo argumentaba con razones perfectamente válidas para quedarse en cama. La primera semana corrió todos los días, nunca más de 15 minutos, pero todos los días. La segunda semana llegó a 20 minutos y empezó a hacer algo más. Empezó a leer, no solo el libro que había detonado todo, sino otros, sobre disciplina, sobre hábitos, sobre la fisiología del esfuerzo. La tercera semana, Elena lo notó. No dijo nada todavía, pero lo notó. La cuarta semana, Ramiro dejó de poner el snus, no porque ya no le costara, sino porque había tomado una decisión antes de que costara, y esa decisión era más fuerte que el cansancio de las 5 de la mañana. Pero el cambio físico era lo de menos, era visible, era medible, pero era lo de menos. Lo que estaba cambiando adentro era más difícil de explicar y mucho más importante. El problema con cambiar es que el mundo a tu alrededor no cambia contigo. El primer roce fue en el trabajo. Ramiro empezó a proponer cosas, cambios en los procesos de logística que había estado observando desde hacía años, pero que nunca había mencionado porque no era su lugar, porque para eso estaban los jefes, porque mejor no meterse. Su jefe directo, un hombre llamado Don Gustavo, lo miró con una mezcla de sorpresa y molestia. Le dijo que eso ya se había intentado, que no funcionaba, que siguiera con sus rutas. Ramiro no discutió, pero tampoco se encogió como antes, asintió y por la noche preparó un documento más completo, con datos, con proyecciones, con ejemplos de otras empresas. Lo mandó por correo a Don Gustavo y en copia al director de operaciones. Eso no se hacía y todos en la oficina lo sabían. Lo que nadie sabía es que Ramiro ya no operaba con las mismas reglas de antes. Elena llevaba semanas observando, callada, procesando. No era que algo estuviera mal, era que algo estaba diferente. Y diferente, cuando llevas 11 años con alguien, puede sentirse amenazante aunque sea bueno. Una noche, después de que los niños estaban dormidos, Elena le preguntó directamente, ¿qué te está pasando? No con enojo, con genuina curiosidad y con algo de miedo que Ramiro supo leer. Ramiro le explicó, no el libro, no la corrida de 4 cuadras. Le explicó la pregunta que había aparecido en el silencio de esa noche de martes. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te diera miedo? Elena lo escuchó, sin interrumpir, hasta el final, y luego dijo algo que Ramiro no esperaba. Dijo que ella también podría hacerse esa pregunta y que tampoco sabría responderla. Esa noche no durmieron hasta la 1, hablando. Del tipo de hablar que no habían tenido en años, sin tele de fondo, sin teléfono en la mano, solo los dos. Y pregunta sin respuesta fácil. Fue, Ramiro lo diría después, la mejor conversación de su matrimonio. A los 2 meses de levantarse temprano y correr y dormir menos y exigirse más, el cuerpo de Ramiro presentó su factura. Una rodilla, la derecha,
que había estado mandando señales discretas desde la semana 3 y que un martes por la mañana dejó de ser discreta. El médico fue directo. Tendinitis rotuliana. Reposo 2 semanas. Nada de impacto, nada de correr. Ramiro salió del consultorio con una receta y una pregunta conocida esperándolo. ¿Y ahora qué? Antes del libro, antes de la pregunta de aquella noche. La respuesta hubiera sido simple: descansar, volver a la normalidad, tomarlo como señal de que quizás no era para tanto. Pero ahora la respuesta fue diferente: 2 semanas sin correr. Bien, ¿qué sí puede hacer? Empezó a nadar. No sabía nadar bien. Le daba pena en el carril. Un adulto de 34 años aprendiendo brazada entre niños de 10. No le importó. Nadó 2 semanas. Aprendió. Y cuando la rodilla volvió mejor que antes, porque había aprendido que el obstáculo no era el final del camino, era parte del camino. En 6 meses, Ramiro había cambiado cosas que no había tocado en una década. Se levantaba a las 5, todos los días, incluyendo sábado. No como castigo, como elección. Había perdido 11 kilos, no porque se hubiera puesto a dieta, sino porque cuando empiezas a respetar tu cuerpo de una manera, empiezas a respetarlo de todas las maneras. Había terminado 4 libros, había empezado un curso en línea de gestión de cadenas de suministro en inglés, porque el mejor estaba en inglés, y ya no iba a dejar que el idioma fuera una excusa. Y en el trabajo, el documento que había mandado en copia al director de operaciones. Había generado una reunión, que había generado un piloto de prueba, que estaba generando resultados. Don Gustavo no le había dicho nada directamente. Pero en la última evaluación trimestral, Ramiro había recibido la calificación más alta de su carrera en esa empresa. Todo eso era real. Todo eso importaba. Pero lo que más importaba no aparecía en ninguna métrica. Lo que más importaba era que Ramiro ya no tenía miedo de la pregunta de aquella noche, porque ahora podía responderla. No todo fue bueno. Eso también hay que contarlo. Mauricio era el mejor amigo de Ramiro desde la universidad. 15 años de amistad. Viernes de cerveza. Partidos de fútbol en la tele. Quejas compartidas sobre el trabajo, los jefes, el gobierno, el tráfico. El vínculo de los dos había sido, en parte, esa queja compartida. Ese así es la vida que los unía. Cuando Ramiro empezó a cambiar, Mauricio lo notó. Y al principio hizo bromas. Las típicas. Ya te fuiste al gym y ya te crees o a ver cuánto te dura. Ramiro no respondía con defensiva. Solo sonreía. Pero con el tiempo, las bromas dejaron de ser bromas. Se volvieron algo más filoso. Más frecuente. Más dirigido. Un viernes, Mauricio le dijo algo que se quedó en el aire entre los dos. Le dijo que había cambiado. Que ya no era el mismo. Que se estaba volviendo uno de esos. Ramiro le preguntó qué significaba eso. Mauricio no supo responder bien. Pero Ramiro sí entendió. Entendió que cuando cambias, a veces el cambio le muestra a los demás todo lo que ellos no han cambiado. Y eso duele. Y ese dolor a veces sale como crítica. No lo juzgó. Lo entendió, pero también entendió que no podía detener su proceso para que el otro estuviera cómodo. La amistad se enfrió. No murió. Pero cambió. Y eso tuvo un costo real. Al cumplirse 1 año de aquella noche de martes, Ramiro hizo algo que nunca había hecho. Se sentó con un cuaderno. Y escribió. No un diario. No metas. Solo una lista de todo lo que era diferente. La lista tenía 31 puntos. Algunos eran físicos. El peso. La resistencia. La rodilla sana. Los 7 kilos adicionales que había bajado en el segundo semestre. Algunos eran profesionales.
El ascenso que había llegado sin pedirlo, en noviembre. El proyecto piloto que ahora era política oficial de la empresa. El inglés que había dejado de ser obstáculo. Algunos eran relacionales. Las conversaciones con Elena. Que se habían vuelto un hábito. Una vez a la semana. Sin teléfono. Solo los dos. Hablando de verdad. Y algunos eran más difíciles de poner en palabras. La forma en que ya no evitaba las cosas incómodas. La forma en que el miedo seguía existiendo pero ya no decidía por él. La forma en que se sentaba con el silencio sin necesitar llenarlo de inmediato. 31 puntos. Ramiro los leyó 2 veces. Cerró el cuaderno. Y pensó en el hombre que se había sentado en ese sillón un martes de octubre. Que había abierto un refrigerador y lo había cerrado sin sacar nada. Que había estado rodeado de silencio y había sentido vacío. No lástima por ese hombre. No distancia. Gratitud. Por haber estado ahí. Por haber hecho la pregunta. Por haber tenido el valor de no ignorarla. En marzo del segundo año. La empresa atravesó una crisis. Recorte de personal. Reestructura. Incertidumbre en todos los departamentos. 3 compañeros de Ramiro fueron despedidos. Buenos compañeros. Gente competente. La amenaza era real. Y el ambiente en la oficina se volvió denso. De los que cortan el aire. El Ramiro de 2 años antes hubiera respondido con ansiedad. Con noches sin dormir. Con el estómago apretado. Con la sensación de que todo lo construido podía derrumbarse. Este Ramiro respondió diferente. No con indiferencia. No era indiferente. Tenía familia. Tenía hipoteca. Tenía cosas reales en juego. Pero respondió con claridad. Se sentó a evaluar su situación con frialdad. Actualizó su currículum. Habló con 3 contactos del sector. Identificó 2 opciones concretas si lo peor pasaba. Y luego siguió haciendo bien su trabajo. Todos los días. Con la misma intensidad de siempre. No porque estuviera seguro de que todo iba a salir bien. Sino porque había aprendido que el control solo existe sobre las propias acciones. No sobre los resultados. No sobre las decisiones de otros. Al final del recorte. Ramiro no fue despedido. Fue promovido, no como recompensa dramática. Sino porque cuando la empresa necesitó consolidar roles. El suyo era de los que generaban resultados visibles. Pero lo que Ramiro valoró de ese periodo no fue el resultado. Fue haber descubierto que podía enfrentar la incertidumbre sin deshacerse. Eso no lo aprendió en ningún libro. Lo aprendió viviéndolo. El libro solo le había mostrado que era posible. 2 años y 4 meses después de aquella noche de martes. Ramiro no es un personaje de película. No corrió un ultramaratón. No fundó una empresa. No tiene 1 millón de seguidores en ningún lado. Tiene 42 años ahora. El mismo trabajo. La misma casa. La misma ciudad. Pero no la misma vida. La diferencia no está en las circunstancias. Está en la persona que habita esas circunstancias. Un hombre que ya no se esconde de su propio silencio. Que ya no necesita que la alarma suene 3 veces. Que ya no come por aburrimiento ni evita las conversaciones difíciles. Que ya no deja que el miedo sea el gerente de sus decisiones. Un hombre que le enseñó a su hijo mayor, de 9 años, a no rendirse en la primera vuelta de la alberca. No con un discurso. Sino nadando junto a él. Mostrándole con el cuerpo lo que significa seguir cuando ya duele. Eso es lo que quedó. No la transformación espectacular. La transformación real. La que nadie fotografía. La que no cabe en un resumen. La que solo existe en los miles de decisiones pequeñas que nadie ve. Y que construyen, despacio, sin prisa y sin pausa, al ser humano que uno decidió ser. Y eso. Es lo que puede pasarle a tu vida. Después de leer un libro que no te da respuestas. Que solo te hace preguntas. La pregunta de Ramiro era una.
¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo que te diera miedo? No te voy a decir cuál es la tuya. Eso solo lo sabes tú. Pero sí te digo una cosa. Si ya la tienes en la cabeza. Si ya apareció mientras escuchabas esta historia. No la ignores. Porque ese momento, ese silencio donde aparece la pregunta que no querías hacerte, ese es el martes de octubre de alguien. Quizás el tuyo. Muchas gracias por ver. Si te gustó este video, dale a me gusta y suscríbete para no perderte la próxima historia.